Dentro de la historia de la música hemos visto a grandes grupos sobreponerse al pasar del tiempo, sin importar los problemas causados por sus diferencias o por la fama o por sus egos, pero hay veces en las que no es posible mantener un grupo unido por más que se intente, así que en esta ocasión hablaremos de las separaciones de grupos musicales más lamentables de la historia. La mayoría de los grupos de esta lista se volvieron a reunir en alguna ocasión para una gira de reencuentro, pero hay otras que desde su separación jamás volvieron a reunirse. Empezamos esta lista con un bonus. El dueto conformado por los misteriosos Thomas Bangalter y Guy Manuel de Homem Christo, mejor conocido como Daft Punk, anunció su separación en el 2021, tras casi 30 años de trayectoria en la que publicaron solo 4 álbumes de estudio, siendo su álbum Random Access Memories del 2013 su último trabajo. Su separación se dio a conocer a través de un video que publicaron en sus redes sociales en donde no explicaron mucho, solo anunciaron su separación y después todo como si nada. En el 2023 Bangalter declaró: "Lo último que me gustaría hacer en el mundo en el que vivimos es un robot", explicando la separación del grupo. El heavy metal no hubiera sobrevivido a los 90s de no ser por bandas como Pantera, pero Pantera no sobrevivió después de los 90s. Después de sus álbumes más exitosos, los problemas vinieron para la agrupación a finales de dicha década por las tensiones y discusiones causadas principalmente por las adicciones de su vocalista Phil Anselmo. En el 2000 Pantera publicaría su último trabajo, Reinventing the Steel, y tras esto la banda entraría en una pausa, en la cual Phil Anselmo retomaría sus proyectos alternos Down y Superjoint Ritual, mientras que en el 2003 los hermanos Darrell y Vinnie formarían un nuevo proyecto llamado Damage Plan, trayendo como consecuencia la disolución oficial de Pantera. Ya sin los hermanos Abbott, Pantera volvería con Anselmo y Brown en el 2022 para continuar haciendo giras. Y hablando de bandas creadas por hermanos, los hermanos Gallagher son famosos por haber formado la banda Oasis, la cual también destacó mucho en los 90s, pero también son famosos por sus egos y sus diversas peleas y discusiones, mismas que concluyeron con la historia de su propia banda. El 28 de agosto del 2009, en el festival Rock en Seine de París, Noel Gallagher anunciaría minutos antes de que Oasis subiera al escenario su renuncia del grupo, tras una última pelea con su hermano Liam. Desde aquel día, Oasis nunca más ha vuelto a los escenarios y seguramente nunca más volverán. Otra de las bandas que también destacó mucho en los 90s fue Rage Against the Machine, quienes con su sonido de rap rock y su activismo social influenciado por sus ideas políticas de izquierda, se volvieron una de las bandas más importantes de su generación. Aunque el gusto no duró mucho, pues en el año 2000 y tras la publicación de su cuarto y último álbum, Zack de la Rocha anunciaría su salida, y con esto la separación de la banda vendría. Desde entonces Rage Against the Machine solo se ha reunido en 2 ocasiones, la primera en el 2007 para hacer una gira de reencuentro, misma que terminó en el 2011, y la segunda sería por la misma razón, una gira que empezó en el 2020 pero se pospuso hasta el 2022 y tras la cancelación de varios shows programados para el 2023, la banda anunciaría su separación a principios del 2024, siendo la tercera y tal vez la vencida. Es imposible hablar de la música rap sin mencionar a NWA, el grupo conformado por Eazy-E, MC Ren, Arabian Prince, Dr. Dre y Ice Cube obtuvo una tremenda fama gracias a su álbum Straight Outta Compton, publicado en 1988, pero al año siguiente Ice Cube dejaría el grupo, y con esto comenzaría una especie de pelea constante entre ambas partes, la cual se podía apreciar en las letras de sus temas posteriores. NWA solo lanzó un EP y un álbum más en el 91, y después de eso, Dr. Dre y MC Ren continuarían sus carreras por separado, disolviendo al grupo y empezando así una serie de conflictos entre ellos. Al final, Eazy-E fallecería en el 95 a causa de VIH, no sin antes reconciliarse con sus antiguos compañeros Dre y Cube. Los egos pueden terminar con un grupo musical sin importar la clase de fama que lleguen a tener. Tal es el caso de The Police, quienes tras solo 6 años de haber publicado su primer álbum, darían su último concierto en el 84, a tan solo un año de haber publicado su quinto y último trabajo llamado Synchronicity. El trío inglés conformado por Stuart Copeland, Andy Summers y Sting se separaría debido a las discusiones originadas por sus egos. Para el año 2007 la banda anunciaría una gira mundial por el 30 aniversario del lanzamiento de su primer sencillo, Roxanne, la cual duraría hasta el 2008 y desde entonces la banda ha permanecido separada. ¿Cómo una banda que publicó solo un álbum puede ser tan recordada?
Pues eso es porque estamos hablando de los Sex Pistols. En 1977 la banda lanzaría su controversial sencillo God Save the Queen y su álbum Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols. Tras el gran éxito y la gran conmoción que generó su música, la banda se disolvería en enero del 78, después de un desastroso tour en los Estados Unidos, en el que el vocalista John Lydon dejaría la banda al día siguiente de su última presentación en San Francisco. Con la salida de John, la banda se disolvería y además su bajista Sid Vicious fallecería a causa de una sobredosis en el 79, mientras que los demás integrantes continuarían con sus carreras por su cuenta. Después de varios años, la banda sostuvo un par de reencuentros en el 2002 y en el 2007. Los fundadores del heavy metal Black Sabbath tuvieron demasiados altibajos y cambios de integrantes durante toda su trayectoria. La banda de Birmingham, fundada en el 68, mantuvo su formación original hasta su octavo álbum, Never Say Die, del 78, la cual cambió por primera vez con la salida de Ozzy Osbourne. Durante los 80s y 90s, una gran lista de músicos y vocalistas pasaron por la banda, pero su guitarrista y fundador, Tony Iommi, fue el único miembro inamovible. Hasta que en el 95, tras el lanzamiento de su álbum Forbidden, Iommi pondría a la banda en pausa, aunque solo sería por un par de años, ya que la alineación original se reuniría otra vez en el 97 para una nueva gira, y en el 2013 publicarían su álbum 13, organizando después una gira mundial, la cual culminó con un último concierto en Birmingham en el 2017, y así Black Sabbath se volvería a disolver, esta vez de manera definitiva. A veces las parejas discuten y se separan, y a veces esas separaciones afectan su vida laboral, y eso le pasó a ABBA. El icónico y aclamado cuarteto sueco ganador del premio Eurovisión 1974 permaneció unido por solo 10 años, a pesar de todos los éxitos que hicieron, y eso fue debido a la separación de las dos parejas que conformaban el grupo. El matrimonio entre Agneta Fältskog y Björn Ulvaeus se terminaría en 1980, y posteriormente el matrimonio entre Annie Frid Lyngstad y Benny Andersson haría lo propio un año después. Con ambos matrimonios terminados, ABBA se separaría en el 82. Tras un par de reuniones, ya en el 2021, ABBA volvería a publicar un nuevo álbum después de 40 años y anunciaría una nueva gira para el 2022, pero ya con una especie de avatares digitales que sustituyen la presencia de los 4 miembros en físico, para que se sigan viendo como si tuvieran 20 años. Una cosa muy futurista, la verdad. Hay dos cosas grandes en la historia de Pink Floyd. Una es su éxito, y la otra es el ego de Roger Waters, que en su momento debió ser muy difícil de controlar, ya que el bajista y fundador de Pink Floyd decidió iniciar una batalla legal en 1985 en contra de sus excompañeros Nick Mason y David Gilmour, para disolver el proyecto que habían consolidado por décadas. Al final, Waters se salió del grupo e inició una carrera como solista, perdiendo así la batalla legal, mientras que Pink Floyd continuaría publicando álbumes nuevos, aunque solo fueron 2 más hasta la separación formal del grupo en el 94. Una década después, los 4 miembros se reunirían en el 2005 para un último concierto, y esa sería la última vez que estarían juntos en un mismo escenario. Antes de continuar, seguramente te estarás preguntando, ¿qué no hay bandas de música en español? Pues aquí te las presento rápidamente. Soda Stereo, una de las bandas más importantes de la música en español, juntos por 15 años hasta el 97, cuando las diferencias entre los 3 miembros de la banda los llevarían a la disolución de la misma. Después se reunirían para una gira en el 2007 y hasta ahí llegaría su historia, debido a que después de caer en coma, Cerati fallecería en el 2014. Héroes del Silencio. Los españoles encabezados por Bunbury y Valdivia permanecerían juntos por 12 años hasta su separación en el 96. Al principio parecía una simple pausa, pero esa pausa duró 10 años, hasta que se reencontraron en el 2007 para una última gira. Lo peor de todo fue que Bunbury continuaría con su carrera como solista. Las estrellas te iluminan. Caifanes, a mi gusto la banda más importante que México ha dado. Desde su álbum El Nervio del Volcán del 94, la banda nunca más ha publicado un nuevo material. Se disolvieron en el 95 por problemas entre Saúl Hernández y Alejandro Markovich. En el 2011 anunciaron su regreso, y desde entonces se la pasan yendo y viniendo en conciertos de reencuentro. No puedo saber qué es lo que pasa dentro. Y Panda, José Madero no volverá.
Ya supérenlo. La separación más lamentable de la historia de la música sin duda alguna debe ser la de los Beatles, quienes se separaron en 1970 tras el lanzamiento de su último álbum, Let It Be. A través de los años se han mencionado diferentes razones sobre su separación, pero la realidad es que no existe una razón en concreto, sino que fueron varias. Para algunos su separación se empezaría a gestar con la muerte del manager de la banda y el conocido quinto Beatle, Brian Epstein, en 1967, puesto que a partir de ahí empezarían los problemas entre los miembros del grupo por ver quién tenía más control en las decisiones creativas. Pero definitivamente la razón más popular de su separación fue la presencia de Yoko Ono en la vida de John Lennon, quien mostraba un interés particular por dejar la banda para iniciar nuevos proyectos con su esposa, como el que conformaron en 1969 llamado Plastic Ono Band. Aunque es sabido que también George Harrison buscaba salir del grupo para iniciar una carrera como solista. Al final, Paul sería el único que anunciaría públicamente su renuncia del grupo en 1970. Ese mismo año saldrían tanto el último álbum de la banda como su primer álbum en solitario. Con la renuncia de Paul y después de su famoso concierto en la azotea, los Beatles nunca más se reunirían otra vez. En 1980 John Lennon sería asesinado, siendo George Harrison el siguiente en fallecer, dejando a Ringo y a Paul como los únicos Beatles que siguen viviendo hasta el día de hoy. Y hasta aquí el video de esta ocasión. Seguramente estarás pensando, oye, pero faltaron bandas como Van Halen y Led Zeppelin, y yo te diré, descuida. El próximo video haré otro conteo musical con grupos que se separaron a raíz de la muerte de un integrante, así que suscríbete y activa la campanita de notificaciones para estar al tanto cuando se suba ese video. Nos vemos en la próxima ocasión.